Hoy tenemos muchísimas noticias del espectáculo turco porque hay polémicas, récords internacionales, nuevos proyectos y hasta sanciones que podrían cambiar el futuro de la industria de las series turcas. Así que acomódense, pónganse cómodos y no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita porque comenzamos ahora mismo. Una nueva adaptación internacional está en camino y promete dar mucho de qué hablar. La cadena de Show TV ya está preparando sus grandes proyectos para la nueva temporada y uno de ellos ha llamado especialmente la atención porque se trata de una versión turca de una serie que ha conquistado a millones de espectadores en diferentes países. La producción llegará a las pantallas turcas bajo el nombre de Sedher y estará basada en la exitosa serie francesa High Intellectual Potential, una historia que logró convertirse en un fenómeno internacional gracias a su original trama y a sus personajes fuera de lo común. Detrás del ambicioso proyecto estarán Oner Arslanel y Fabrica Jumping. Pero aquí viene lo más interesante, y es que según la información que ha comenzado a circular, el equipo de producción estaría acelerando los preparativos. Muy pronto comenzarán las reuniones para elegir al director y a los actores que darán vida a esta esperada historia. Es decir, que en las próximas semanas podríamos empezar a conocer los primeros nombres del elenco. Y las expectativas son bastante altas porque la serie original no solo triunfó en Francia, sino que también fue adaptada en otros países. Incluso su versión estadounidense titulada High Potential consiguió excelentes índices de audiencia y una gran aceptación por parte del público. Por eso, ahora todas las miradas están puestas en Turquía. Muchos se preguntan quién será la estrella encargada de protagonizar a Sedher y si la adaptación logrará repetir el enorme éxito que ha tenido esta historia alrededor del mundo. Por el momento los detalles siguen siendo limitados, pero una cosa está clara, Show TV quiere arrancar la nueva temporada con fuerza y Sedher ya se perfila como una de las producciones más comentadas antes incluso de iniciar sus grabaciones. El amor sigue brillando fuera de las pantallas para esta querida pareja de Ciudad Lejana. Si hay una pareja que ha conquistado tanto a los seguidores de las series turcas como a los amantes del mundo del espectáculo, esa está formada por Atakan Uskaya y Dilin Doher. Los actores que dieron vida a el inolvidable Kaya y Serrin siguen demostrando que su historia de amor no solo funciona en la ficción, sino también en la vida real. Y es que aunque durante un tiempo intentaron convencer a todos de que solo eran amigos, parece que los fans tenían razón desde el principio. Desde que comenzaron a compartir escenas en Ciudad Lejana, la química entre ambos fue tan evidente que los seguidores no tardaron en crear el famoso apodo Kaiser, convirtiéndolos en una de las parejas favoritas de las redes sociales. Sin embargo, cuando comenzaron los rumores de romance, Atakan insistió en varias entrevistas que entre ellos solo existía una bonita amistad. Pero ya sabemos cómo terminan estas historias. Con el paso de los meses, las sospechas fueron creciendo hasta que llegó una publicación que encendió todas las alarmas. Durante el cumpleaños de Dilin, Atakan compartió un mensaje tan especial y romántico que muchos comenzaron a pensar que allí había algo más que amistad. Y efectivamente, poco después la pareja confirmó oficialmente su relación, para alegría de miles de seguidores. Según contó la propia Dilin, todo comenzó como una amistad muy cercana, pero que con el tiempo los sentimientos fueron cambiando y la vida los llevó por un camino diferente. Ahora, cada aparición pública de la pareja genera titulares y esta vez no fue la excepción. Atakan Uskaya y Dilin Doher fueron vistos juntos en el esperado concierto de Şebnem Ferah en Estambul, un evento muy especial que marcó el regreso de la cantante al escenario tras varios años de ausencia. La pareja llegó tomada de la mano y rápidamente se convirtieron en una de las más comentadas de la noche. Sus looks combinados, su complicidad y la naturalidad con la que disfrutaron el concierto llamaron la atención de todos presentes. Obvio, las imágenes no tardaron en hacerse virales en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron lo bien que lucen juntos. Muchos incluso aseguran que forman una de las parejas más adorables y armoniosas del momento dentro del mundo de las series turcas. Aunque intentan mantener su relación lejos del exceso de exposición mediática, cada vez que aparecen juntos logran convertirse en tendencia y después de estas nuevas imágenes queda claro que el romance que comenzó en los sets de Ciudad Lejana sigue más fuerte que nunca. No perdió ni un minuto, el querido actor de Bahar ya tiene asegurado 2 proyectos tras el final de la serie.
Mientras muchos actores se toman un respiro después de terminar una producción tan exitosa como Bajar, Dharminder Massioglu parece haber decidido ir por todo, y es que el joven actor que conquistó a la audiencia con su interpretación de Aziz Uras ya tiene su agenda prácticamente llena para la próxima temporada. Desde su paso por Bajar, Dharminder se convirtió en uno de los talentos jóvenes más comentados de la televisión turca. Su carisma, su presencia en pantalla y su crecimiento como actor hicieron que productores y directores comenzaran a fijarse cada vez más en él. Por eso no sorprende que apenas terminó la serie comenzaran a llegarle nuevas oportunidades. La primera de ellas fue la película creo que se titula Documentam Ash, sí, donde compartiría el papel protagónico con la actriz Ava Yaman. Todo parecía estar listo para comenzar las grabaciones, pero cuando los fanáticos ya esperaban más detalles, surgió un inesperado giro de los acontecimientos. Ava Yaman decidió abandonar el proyecto a última hora, provocando que la película quedara temporalmente en pausa, una noticia que tomó por sorpresa a muchos seguidores que ya estaban ilusionados con ver a ambos actores juntos en la gran pantalla. Pero si alguien pensó que este contratiempo frenaría la carrera de Dharminder, estaban muy equivocados. Lejos de quedarse esperando, el actor cerró rápidamente un nuevo acuerdo y ya tiene asegurado su regreso a la televisión. Dharminder Massioglu formará parte de Mashkalarining Hayati, una de las producciones que más expectativas ha generado para la próxima temporada y que será emitida por Star TV. En esta nueva historia dará vida a Erim, un personaje que, según las primeras informaciones, tendrá un papel fundamental dentro de la trama. Todo apunta a que será uno de los nombres más importantes de la serie y una gran oportunidad para el actor que muestre una faceta diferente de su talento. Además, Dharminder será uno de los 4 protagonistas principales del proyecto. Compartirá pantalla con Ilul Lisset Kandemir, quien interpretará a Ulya, y con Burak Berkayatkul, que dará vida al actor Sarv. Con una película pendiente de reactivarse y una nueva serie ya confirmada, queda claro que Dharminder Massioglu se ha convertido en uno de los jóvenes promesas más cotizadas de la industria turca. Una nueva serie histórica está dando de qué hablar incluso antes de comenzar sus grabaciones. Tras el inesperado final de Kurulush Orhan, ATV no perdió tiempo y ya está preparando una de sus grandes apuestas para la próxima temporada, y se trata de Amor y Trono, una producción ambientada en la época del Imperio Selyúcida que promete combinar historia, poder, intrigas y por supuesto mucho drama. Y atención mi gente, porque ya comenzaron a revelar los primeros nombres del elenco, y uno de ellos que ha generado una auténtica ola de comentarios en redes sociales, el protagonista de la serie, que será Akin Akinosu, quien dará vida al sultán Aladín Keykubat I, una de las figuras más importantes de la historia de Anatolia. Además, todo apunta a que Simay Barlas interpretará a Melikan Sultan, o Melike Sultan creo, la segunda esposa del gobernante. Pero la noticia que realmente está causando debate tiene que ver con el papel de la madre del protagonista. La reconocida actriz Saida Gubensi acaba de incorporarse al proyecto para interpretar a Umuhan Hatun, la madre de Aladín Keykubat. Sobre el papel, parece que una elección más dentro del reparto, pero hay un detalle que no ha pasado desapercibido para los seguidores de las series turcas, y es que Akin Akinosu tiene alrededor actualmente de 36 años, mientras que Saida Gubensi tiene 49, es decir, entre ambos existe una diferencia de apenas 13 años. Y como era de esperarse, las redes sociales reaccionaron de inmediato. Algunos espectadores consideran que la diferencia de edad es demasiado pequeña para interpretar una relación de madre e hijo de manera conveniente. Sin embargo, otros recuerdan que en las producciones históricas y en la televisión es bastante común recurrir al maquillaje, caracterización y efectos visuales para adaptar la apariencia de los personajes a distinta etapa de sus vidas. De hecho, muchos fanáticos destacan que Saida Gubensi es una actriz con una amplia trayectoria y que su talento será mucho más importante que la diferencia de edad con su supuesto hijo en la
la ficción. Por ahora, Amor y Trono ya se está posicionando como una de las producciones más esperadas para la próxima temporada, y aunque todavía faltan muchos detalles por conocerse, está claro que cada nuevo anuncio del elenco está generando conversación entre los seguidores de las series turcas. Eres a quien amo cerró temporada por todo lo alto y dejó mucho de qué hablar. La exitosa serie protagonizada por Aytaç Asmaz y Helin Kandemir se despidió temporalmente de la audiencia este 4 de junio con un impactante final de temporada que emocionó a los seguidores, provocó despedidas inesperadas y hasta dejó una divertida anécdota detrás de cámara que se ha vuelto viral. Y es que el fenómeno de Eres a quien amo no deja de crecer. A pesar de haberse estrenado a mitad de temporada, la producción logró conquistar al público semana tras semana hasta convertirse en una de las series más vistas de los jueves, superando incluso a varias de sus competidores en audiencia. Para este esperado final de temporada, los productores decidieron regresar a los orígenes de la historia. Las grabaciones se realizaron en las impresionantes faldas de los montes Hasan, en el mismo lugar donde comenzó la historia entre Erkan y Dicle. En el episodio, ambos personajes regresan al pueblo de Dicle, cerrando así un importante capítulo de sus vidas y conectando emocionalmente con los primeros episodios de la serie. Pero si hubo una escena que hizo explotar las redes, fue la confesión amorosa de Erkan. Después de semanas de tensión, miradas y emociones contenidas, Erkan finalmente abrió su corazón y confesó sus sentimientos a Dicle, un momento que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados por los fanáticos de la serie. Sin embargo, la emoción no terminó ahí. El episodio también trajo consigo importantes cambios en el futuro de la historia, ya que nada menos de 4 actores abandonaron oficialmente el elenco. Los personajes de Burçin, interpretado por Elçin Serra, Aylin, interpretado por Pervin Bagda, Teoman, interpretado por Deniz Karaoglu, y Selin, interpretado por Manolia Maya, dijeron adiós a la producción durante este final de temporada. Las salidas sorprendieron a muchos espectadores, quienes ahora se preguntan cómo afectará estas ausencias a la trama cuando la serie regrese con nuevos episodios. Pero, mi gente, la historia divertida llegó después de la emisión del capítulo. Tras el final de temporada, IMP compartió imágenes exclusivas del detrás de cámara. Entre los videos apareció un momento que hizo reír a miles de personas, y es que durante la grabación de una escena de pelea, una señora que se encontraba cerca del lugar pensó que la discusión era completamente real. Preocupada por lo que estaba viendo, decidió acercarse para intervenir e intentar detener el conflicto. Sí, así como lo oyen, la mujer no se dio cuenta de que se trataba de una grabación y entró en escena para ayudar. El momento fue captado por las cámaras y terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más comentadas por los seguidores de la serie. Muchos usuarios en redes sociales tomaron el incidente con humor y aseguraron de que esa reacción demuestra lo convincente que fue la actuación de los actores. Con un romántico encuentro, 4 despedidas importantes y una divertida intervención inesperada detrás de cámara, Eres a quien amo se despidió temporalmente de la audiencia, dejando la vara muy alta para la próxima temporada. Y mi gente, Ciudad Lejana sigue rompiendo fronteras y ahora conquistó Italia. Cuando muchos pensaban que el fenómeno de Ciudad Lejana ya había alcanzado su punto más alto en Turquía, la serie acaba de demostrar que su éxito está lejos de terminar, y esta vez la gran noticia llega desde Italia, donde la producción, protagonizada por Sinan Ünsal y Ozan Akbaba, acaba de lograr un resultado que está dando mucho de qué hablar. Desde su estreno en Turquía, Ciudad Lejana se convirtió en una de las series más vistas y comentadas de la temporada. Su historia, ambientada en los impresionantes paisajes de Mardin, junto a su intensa trama familiar, romance, conflicto, logró conquistar a millones de espectadores semana tras semana. Pero ahora el fenómeno ha cruzado fronteras. La serie acaba de estrenarse en Italia y los resultados han superado todas las expectativas. Según los datos publicados, el primer episodio alcanzó un impresionante 21,40% de cuota de pantalla, una cifra que coloca entre los mejores estrenos de series turcas en ese país durante los últimos años. Y eso no es todo, más de 2 millones de personas siguieron el primer capítulo durante su emisión, convirtiendo a Ciudad Lejana en uno de los lanzamientos internacionales más exitosos para una producción turca reciente. Este resultado llamó la atención de expertos de la industria televisiva, quienes destacan que pocas series turcas han conseguido un arranque tan fuerte en el mercado italiano.
Gran parte del atractivo de la historia parece estar relacionado con la intensidad de su personaje, los conflictos familiares y la atmósfera única de Mardin, elementos que también conquistaron al público turco desde el primer episodio. Mientras tanto, los seguidores de la serie siguen recuperándose del impactante final emitido en Turquía, donde varias despedidas y nuevos misterios dejan a la audiencia llena de preguntas sobre qué ocurrirá en la próxima entrega. Ahora todas las miradas están puestas en Italia para ver si la serie logra mantener estos excelentes resultados en los próximos capítulos. Si lo consigue, podría convertirse en una de las exportaciones turcas más exitosas de los últimos años y abrir la puerta a nuevos mercados internacionales. Lo cierto es que Ciudad Lejana ya no es solamente un fenómeno en Turquía, ahora también está conquistando Europa. Y alerta para los fans de la serie Tashayat Budeniz, una de las protagonistas acaba de lanzar una advertencia que tiene a todos preparándose para sacar los pañuelos. Hasta ahora de yo grabar este video, no se ha lanzado el capítulo final y espero que me dé tiempo a subirlo en el momento exacto. Pero la serie de TRT1, que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de temporada, está a punto de despedirse temporalmente de la pantalla con su esperado final de temporada. Pero si alguien ya vio el episodio y quedó completamente impactada, fue nada más y nada menos que Yeşim Serem Bozoglu, la actriz que interpreta a Serife, y sus palabras han disparado la curiosidad de los seguidores de la serie. Mientras los fanáticos intentan adivinar qué sucederá en el episodio final antes del descanso, la actriz compartió un mensaje que muchos interpretan como una pista de que se vienen momentos realmente intensos. Según contó la propia Yeşim Serem Bozoglu, ni siquiera ella pudo contener la lágrima de volver a ver el capítulo. La actriz confesó que ya se había emocionado durante las grabaciones, pero que al ver el resultado final volvió a llorar una vez más. La intérprete también aseguró que el final de temporada va a arrasar con todo, una declaración que ha provocado una auténtica ola de especulaciones en redes sociales. Muchos espectadores ya temen de despedidas inesperadas, giros dramáticos o escenas capaces de cambiar el rumbo de la historia para siempre. No es una reacción cualquiera. Tashayat Budeniz, protagonizada por Ulaş Tunastepet y Deniz Baysal, ha sido una de las series turcas más exitosas y comentadas de la temporada, conquistando a la audiencia con sus emociones intensas, sus conflictos familiares y sus impactantes giros argumentales. Ahora, con estas declaraciones de Yeşim Serem Bozoglu, las expectativas están más altas que nunca. Porque si una actriz que conoce perfectamente cada detalle de la historia termina llorando al ver el episodio, imagínense cómo podría reaccionar el público cuando finalmente llegue el momento de verlo. Oigan, la nueva serie de Show TV está vuelta en polémica incluso antes de su estreno. Amor Posible, una de las comedias románticas más esperadas del verano, se convirtió en un tema de conversación en redes sociales por una razón que nadie esperaba. Y es que la producción, protagonizada por Ayşin Turan y Ekin Koç y Feyyaz Şerifoglu, fue acusada de haber copiado el póster de una famosa serie de Netflix. Sí, mi gente, todo un escándalo antes del estreno. Aunque la fecha de lanzamiento de Amor Posible todavía no ha sido anunciada oficialmente, las expectativas alrededor de la serie son bastante altas. Sin embargo, cuando Show TV presentó el primer afiche promocional, muchos usuarios notaron algo que llamó la atención. Según los comentarios en redes sociales, el diseño tenía un enorme parecido con el póster promocional de la serie estadounidense Emily en París. Las comparaciones comenzaron a multiplicarse rápidamente y no tardó en aparecer las críticas. Muchos internautas señalaron que las similitudes eran demasiado evidentes, mientras que otros acusaron directamente a la producción de haberse inspirado demasiado en la imagen de la famosa serie de Netflix. La polémica creció tanto que el tema se volvió viral en cuestión de horas, y cuando parecía que las críticas no iban a detenerse, llegó una decisión inesperada. Según informó la periodista Birsen Altuntaş, la producción decidió actuar rápidamente y se encargó de la creación de un nuevo afiche promocional para la serie. Es decir, el polémico cartel que generó tantas comparaciones quedó atrás y ahora Amor Posible cuenta con una nueva imagen oficial que busca dejar atrás toda la controversia. Aunque la producción no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones de copia, el cambio de afiche fue interpretado por muchos usuarios como una respuesta directa a las críticas que inundaron las redes sociales durante los últimos días. Lo cierto es que lejos de perjudicar a la serie, toda esta polémica ha conseguido que
aún más personas hablen de ella. Ahora la gran incógnita es, ¿Amor Posible logrará conquistar al público cuando finalmente llegue a la pantalla o si continuará generando debate antes de su estreno? Explota una de las mayores polémicas de la industria de las series turcas. Durante años, miles de espectadores han repetido la misma pregunta: ¿por qué siempre vemos los mismos actores y actrices en las series? ¿Por qué resulta tan difícil que aparezcan nuevos talentos? Pues bien, ahora esta discusión ha llegado a un nivel completamente diferente. La Autoridad de Competencia de Turquía ha impuesto sanciones a representantes, agencias de casting y manager tras una investigación que comenzó a principios de año y que ha sacudido al mundo del entretenimiento turco. Todo comenzó cuando las autoridades iniciaron una investigación por posibles violaciones a las normas de libre competencia dentro de la industria audiovisual. Con el paso de los meses, managers y agencias fueron llamados a presentar sus defensas mientras que se analizaban las denuncias recibidas, y los resultados ya han salido a la luz. Según la información revelada, una de las principales razones de las sanciones estaría relacionada con la actuación conjunta de varias agencias y representantes frente a determinadas decisiones de los productores. Las investigaciones apuntan a que representantes de agencias habrían coordinado posiciones comunes a través de grupos de comunicación para evitar que se redujeran las comisiones habituales que reciben por los contratos de los artistas. Pero eso no fue todo. Otro de los temas que llamó la atención de las autoridades fue la situación de algunos representantes que, además de ejercer como managers de actores, también desempeñaban funciones relacionadas con la selección de repartos. Esta práctica fue considerada problemática desde el punto de vista de la competencia, ya que podría generar conflictos de interés y afectar la igualdad de oportunidad dentro del sector. Como consecuencia, se tomó una decisión que podría cambiar significativamente la forma en que funciona la industria. A partir de ahora, los managers ya no podrán desempeñar simultáneamente labores de dirección de casting, una medida que busca aumentar la transparencia en los procesos de selección de actores y actrices. La noticia ha generado un enorme debate en redes sociales. Muchos usuarios consideran que estas medidas podrían abrir más oportunidades para nuevos talentos que durante años han tenido dificultades para acceder a producciones importantes. Otros, sin embargo, creen que todavía queda mucho por hacer para lograr cambios reales dentro de la industria. Lo cierto es que esta decisión podrá marcar un antes y un después en el mundo de las series turcas y afectar directamente la manera en que se forman los elencos de futuras producciones. Y ahora la pregunta es esta: ¿creen que realmente veremos más caras nuevas en las series turcas después de estas medidas o seguirán dominando los mismos nombres de siempre? Los leo ahí en los comentarios. Y nada, familia, hasta aquí voy a despedir el video de hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, invitarlo a que se suscriban, le den manita arriba, compartan y nos estaremos viendo en otro próximo. Los quiero muchísimo.